Entre los parlamentarios ha despertado la sustentación en la sesión conjunta de las comisiones de Energía y Minas y de Presupuesto, la sustentación del proyecto que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adoptar medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú, Petroperú S.A. En estos momentos hace uso de la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, Johnny Cárdenas. Escuchemos. La congresista Natali Condori Jauira, presente también el congresista Víctor Grande Saldaña, también está presente el congresista Leonidas Guayama Neira y el congresista Merino de Lama, y también queremos agradecer la presencia de la congresista Carla Scheffer Cuculiz. Tenemos el quórum pertinente nosotros, presidente, pero queremos mencionar y dar de conocimiento lo siguiente. Mediante oficio número 366-2013-2014-DP-D/CR, suscrito por el señor Javier Ángeles Ilman, oficial mayor del Congreso de la República, comunica a la presidencia de la Comisión que el Pleno del Congreso ha realizado el 21 de noviembre del 2013 y ha aprobado modificar el cuadro de comisiones de acuerdo a lo siguiente. Sale como accesitario el señor Virgilio Acuña Peralta, del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Eso es todo lo que quisiéramos informar, presidente, y le agradezco que nos dé el uso de la palabra y usted puede continuar como comisión principal para llevar a cabo el trabajo de este proyecto de ley respecto a la modernización de la refinería de Talara. También está presente el congresista John Reinaga, que acaba de llegar. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Dagmer. Señor presidente, hay dos temas de la cuestión de orden. La primera es, solicito formalmente que junto al proyecto de ley 3062, que está planteado en la agenda, también se incorpore, se acumule el proyecto 3064, que fue presentado el mismo día, 2 horas después, y sobre la misma materia, y que es de mi autoría por la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Creo que Acción Gana Perú también ha presentado otro proyecto de ley, no sé si ellos quieren que se incluya como punto de agenda, pero si no, plantearía también que se incluya, que se acumule junto con estos proyectos que están presentados. Y quisiera también una precisión respecto a esta modalidad, qué significa que una comisión es principal respecto a la otra, para que todos estemos claros cuáles son las reglas de este debate. Tiene la palabra el congresista Scheffer. Gracias, presidente. Saludando a todos los invitados que hoy nos acompañan, de Petroperú, el MEF y Energía. También para solicitar en la misma línea del señor Damer la acumulación del proyecto de ley 2759 que presenté el 10 de octubre del presente año para poderse acumular, ya que va en el mismo sentido, de declarar de necesidad pública e interés nacional la modernización de la refinería de Talara. Gracias, presidente. La palabra del congresista Guayama. Gracias, presidente. Sí, del mismo modo, presidente, mi persona presentó el proyecto de ley 3057 mucho antes de haber ingresado el proyecto del Ejecutivo, sobre ley que declara de necesidad pública y utilidad pública, interés nacional, la reactivación integral del sector de hidrocarburos, donde pone como objetivo principal la refinería de Talara. Espero que se pueda acumular, presidente, para el Pleno del Congreso o el día de hoy, depende de usted. 3057. Gracias, congresista. Bueno, vamos a continuar con la sesión en el sentido de que hemos hecho las coordinaciones con la Comisión de Presupuesto. Tiene la palabra el congresista Guayama o Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, muy buenas tardes con todos de ambas comisiones. Yo creo que todas las iniciativas que están son muy buenas y efectivamente hay que considerarlas, pero considero que debería ser en el Pleno y en estos momentos lo debatimos. Ese es mi punto de vista, señor presidente, en la acumulación. Tiene la palabra el congresista Johnny Cárdenas. Gracias, presidente. Nosotros quisiéramos mencionar que el proyecto de ley 3064
el proyecto de ley 2759, el proyecto de ley 3057 no han sido decretados a nuestra comisión. Por lo tanto, nosotros no podríamos tratarlo, pero sí se tendría que tener en consideración lo que está diciendo el congresista Casio Guaire y en el Pleno del Congreso se pudiera tratar. Tiene la palabra el congresista Dagmer. Señor presidente, el proyecto de ley 3062 fue presentado el 10 de diciembre de 2013 a 10:50 de la mañana. Este es el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. El proyecto de ley que yo presenté fue presentado el 10 de diciembre a horas 12:54. Y hasta donde yo sé, ese mismo día fue recepcionado por la respectiva comisión, por la respectiva oficina para trasladarlo a las comisiones. Por eso es que me parece extraño que ahora se argumente que el proyecto no puede ser tratado porque la comisión respectiva no lo envió a la comisión para que lo trate. Yo he hablado personalmente con los encargados de esa oficina y he hablado personalmente y le he dejado el encargo a la vicepresidenta, que es la que califica el envío de los proyectos, y no entiendo qué ha pasado con los proyectos. No tiene ningún sentido. Más aún, hay un procedimiento parlamentario por el cual se acumulan los proyectos y tienen que ser tratados en la comisión. El proyecto de la congresista ha sido visto hace mucho tiempo. Tienen que acumularse, no puede ser que se diga de que los proyectos no se van a tratar. Quiero aclarar al congresista Dagmer que hoy día, a la 1 de la tarde, recién ingresó su proyecto. Por lo tanto, usted habla de técnica parlamentaria, no hemos recibido ningún informe de parte de ninguno de los actores. Pero, sin embargo, vamos a tomar en cuenta. Acá nadie ha dicho que no se va a acumular. Entonces, creo que la cosa está clara. Sí, congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Solo para aclarar, el proyecto de mi autoría está decretado en la Comisión de Energía y Minas, al cual varias veces le pedí que lo pueda poner a debate en la comisión. Entonces, esto ha sido del 10 de octubre del presente año, ¿no? Sí, tiene la palabra el congresista Guayama. Bueno, sí, sé que también varios proyectos, de los proyectos mencionados, solamente han sido decretados a una sola comisión, pero el día de hoy creo que es para discutir el tema del Ejecutivo, que son dos comisiones, quienes dos comisiones, pero sí, no se puede ver el día de hoy por regla parlamentaria, sí pido que se acumule en el Pleno del Congreso, porque si algunos de mis proyectos no han sido decretados a las dos comisiones, sino a una nada más, ¿no? Gracias. Correcto. Congresista, creo que está claro lo que se ha manifestado, la mesa ha dicho en ese sentido. Se va a tomarse en cuenta todos los proyectos que han sido presentados. Por lo tanto, eso se va a verse ya en el Pleno del Congreso. Hoy nosotros tenemos una sesión extraordinaria para la Comisión de Presupuesto y para nosotros es una sesión ordinaria y tenemos ya la presencia de los dos señores ministros que les hemos hecho la cordial invitación para que ellos expongan este proyecto. Por lo tanto, voy a suspender. Una cuestión de orden, señor presidente. Por favor. ¿Usted está diciendo de que nosotros no podemos considerar un proyecto ni presentar dictamen en minoría? Porque esta fórmula que está planteando es que lo que va a haber es un dictamen de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Energía y Minas estamos aquí de turistas. Que aclare bien cuáles son los términos. En primer lugar, hay un proyecto presentado el día de ayer, 2 horas después del proyecto del Poder Ejecutivo, y si alguien ha querido trabarlo para que no entre a la comisión, no es problema mío, ni tampoco de usted, pero tiene que ser visto. Y en segundo lugar, esta fórmula de que como es una comisión de energía y minas que está de tránsito y tiene la comisión de presupuesto, que es la titular, entonces lo mismo en la comisión de energía y minas no podemos presentar dictamen en minoría porque estamos aquí de visita. Precise bien los términos, señor presidente, porque eso sería una inmensa irregularidad. Ya le dije, congresista, su petición se va a verse. Entonces no podemos seguir perdiendo más tiempo. Usted dice que se va a ver en el pleno, suspender. Yo se ve en la comisión, señor presidente. Señor, por favor. Por eso le estoy pidiendo que... Por favor, usted tiene que tener respeto a la mesa. Se va a ver en el pleno, Está muy bien. Se va a ver en el pleno de la comisión. Usted tiene que tener respeto al reglamento, señor presidente. Tiene la palabra, congresista. Presidente, creo que se está generando una discusión innecesaria. En primer lugar, no hay dictamen, ni de mayoría ni de minoría.
lo que hay es la exposición de funcionarios y ministros sobre un proyecto que ha presentado el Ejecutivo. O sea, lo que vamos a recibir hoy es una exposición, una sustentación de un proyecto presentado por el Ejecutivo. Los demás proyectos podrán exponerse en su momento, cuando se debata, si habrá dictamen o no habrá dictamen, si se acumulan o no se acumulan. La convocatoria es para recibir la sustentación de un proyecto del Ejecutivo. Eso es todo. Gracias. Gracias, congresista Eguren. Creo que con esas aclaraciones está todo conforme y vamos a suspender la sesión y para invitar y recibir a los señores ministros por breves momentos. Agustín Molina ha suspendido por breves momentos la sesión conjunta de las comisiones de Energiminas y de Presupuesto para invitar a los titulares de Energiminas, Jorge Merino Tafur, y de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castillo, quienes se encargarán de exponer el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adoptar medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú, Petroperú Sociedad Anónima. Cabe señalar que según el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Talara se compone de 2 fases. La primera es la fase FID, etapa de definición y de preconstrucción, y la fase EPC, etapa de construcción. Según el análisis costo-beneficio, el proyecto busca modernizar la refinería de Talara a fin de desarrollar productos refinados que cumplan con las regulaciones medioambientales nacionales y tendencias internacionales. El proyecto mejorará la competitividad de Petroperú, ya que se podrá realizar el procesamiento de crudos pesados más económicos y se reducirán las importaciones de diésel de bajo azufre y componentes de alto octano para formación de gasolinas. Han hecho su ingreso en estos momentos los titulares de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. En estos momentos saludan a la representación nacional. Cabe señalar que el costo total del proyecto de modernización de la refinería de Talara sería de aproximadamente 2.730 millones de dólares americanos. Cabe señalar que este proyecto, según los considerandos, mejorará la competitividad de Petroperú, ya que podrá realizar el procesamiento de crudos pesados más económicos y se reducirán las importaciones de diésel de bajo azufre y componentes de alto octano para formulación de gasolinas. Señores congresistas, reiniciamos nuestra sesión ordinaria para darle la bienvenida al señor ministro Jorge Merino Tafur, ministro de Energía y Minas, y también, por supuesto, al ministro de Economía y Finanzas, el señor Miguel Castilla Rubio. Para esta sesión le hemos hecho la invitación para que los señores ministros nos hagan una exposición referente al proyecto de ley de modernización de la planta de Talara. Entonces, sin más pérdida de tiempo, señores congresistas, vamos a dar el uso de la palabra
al señor ministro de Energía y Minas, el señor Jorge Merino Tafur. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, señores congresistas, señor presidente de la Comisión de Presupuesto. En primer lugar, quisiera expresar que se ha avalado esta ley en consecuencia del anuncio que hizo el señor presidente de la República en su discurso el 28 de julio, en que se anunció la modernización de la refinería de Talara y se anunció también el monto de la inversión en aquella oportunidad, de 2.730 millones de dólares. De ese momento, nosotros hemos hecho una evaluación muy seria respecto al proceso mismo de este proyecto. Hemos contratado empresas de primer nivel para verificar, en primer lugar, la consistencia de la inversión, los montos de la inversión y el esquema de la nueva planta, que es una nueva refinería en el fondo, que son 9 plantas principales y 6 auxiliares. En primer lugar, el proyecto de ley tiene 6 artículos y 4 disposiciones complementarias, pero el espíritu del proyecto, en primer lugar, es un proyecto integral que lo que busca es desarrollar Petroperú como una empresa competitiva con estándares internacionales, para lo cual el punto de partida obviamente es la refinería de Talara. Es el punto base para permitir que Petroperú pueda desarrollarse a largo plazo como una empresa que pueda competir en el mundo globalizado de hoy de los hidrocarburos. En esa línea hay 2 temas que quisiera puntualizar. En primer lugar, parte de la conceptualización del proyecto es la desulfurización, la planta de sulfurización, que ya es una obligación del gobierno peruano llevarlo a cabo por tema de salud pública. Como todos sabemos, hoy en día los combustibles que todavía se venden en el Perú, en muchos casos llegan hasta 2.000 partes por millón, cuando la misma ley ya obliga a que estemos 50 partes por millón. Y esto como país nos coloca en los países muy pocos que todavía en el mundo no han podido hacer, esta limpieza del aire al eliminar el azufre. Por tanto, es un tema de salud pública, es un tema de prevención que además está contemplado en el Plan de Salud Pública del Ministerio de Salud. En segundo lugar, la modernización del proyecto está contemplada que sea autosostenible, hacer con propios fondos de la empresa. ¿Y en qué nos basamos para esto? En primer lugar, se trata de un incremento de la producción, de capacidad de producción de hoy día de la refinería de 65.000 barriles a 95.000 barriles. Después de revisar el diseño propuesto para la planta, es prácticamente una planta nueva. De lo que existe actual, se va a desechar prácticamente toda la planta que ya es obsoleta. En segundo lugar, además de este incremento de volumen, el otro tema importante es que la calidad de los productos que van a ser procesados es muy superior a la que actualmente se consigue con la planta que está en operación. Y es más, una virtud importantísima de esta planta es que va a ser diseñada para poder procesar crudos pesados, que son los que tenemos en la Amazonía peruana. Y esto es sumamente importante porque, como ustedes saben, el oleoducto norperuano, de propiedad de Petroperú, tiene una capacidad nominal de 200.000 barriles por día y solamente al día de hoy estamos alrededor de 20.000 barriles. Sin embargo, los últimos anuncios justamente de la inversión privada en algunos lotes de la selva
hacen ver de que el incremento de la producción y el transporte de crudo pesado de la selva con este oleoducto en el año 2014, Perenco y Petrovietnam han anunciado incrementar hasta 6.000 nuevos barriles de petróleo de su bloque y que al 2017 podrán llegar a 60.000 barriles. Lo mismo Gran Tierra, va a empezar con 1.000 barriles y empezamos que cuando ya construya su ducto de conexión pueda llegar a 40.000 barriles. Estamos hablando entonces que al 2017 podríamos tener alrededor de 100.000 barriles nuevos de petróleo pesado, crudo pesado, fluyendo por el oleoducto norperuano hacia Sechura. Entonces, toda esta configuración se ha evaluado detenidamente para poder, en realidad, llegar a plantear un proyecto que prácticamente sería solamente avalado por el gobierno, digamos por el Estado, como una garantía, pero es autosostenible en su financiamiento a largo plazo. Por otro lado, quisiera resaltar también que dentro de esta visión de desarrollar Petroperú como una empresa de estándares internacionales, se ha contemplado un concepto que es muy importante, que es que para que esto realmente suceda, tiene que haber una reorganización y un gobierno corporativo dentro de la empresa. Para esto estamos previendo de que se contrate una empresa internacional de primer nivel para que plantee un gobierno, una administración moderna, competitiva, de una empresa de las más tops que hay en el mercado, para que Petroperú pueda, en todo caso, organizarse de acuerdo a lo que queremos en el largo plazo, pueda ser una empresa fundamentalmente competitiva internacionalmente. Pero además de eso, y para asegurar que pueda haber participación privada en el accionariado de Petroperú, es importante tener un plan de negocios a largo plazo. En ese sentido, también se contempla dentro de la ley contratar una asesoría para que se haga un plan de negocio partiendo de un núcleo que es la refinería de Talara, y ese plan de negocio permita un desarrollo a largo plazo, una integración vertical a largo plazo de la empresa, pero partiendo de que genere confianza en el mercado, se abra la bolsa, estamos precisando que es un 49%, hasta un 49%, dentro de los cuales hay 5% de participación accionariada, las AFPs podrán entrar, también como cualquier ciudadano peruano. Y el tema es que con esta apertura y este plan de largo plazo podamos garantizar que la empresa pueda crecer ordenadamente. Por otro lado, es importante también expresar a ustedes que este proyecto en realidad es va a ser un polo de desarrollo, un punto de desarrollo en el norte. Talara, con este proyecto, con 2.730 millones del Estado, más la inversión privada de servicios que se van a generar en la inversión en temas de ácido sulfúrico, en el tema de generación eléctrica, tratamiento de agua, que son 5 proyectos, llega a 3.500 millones de dólares de inversión. Nos va a permitir, en primer lugar, reactivar muy fuertemente la economía de Piura, pero más que de Piura, también de la macrorregión. Entonces, tiene muchos beneficios que va a ser expresados, por ejemplo, en la generación de trabajo. En la hora pico de de construcción del proyecto, esperamos que se estima que 18.000 puestos de trabajo. La integración de otros servicios alrededor de este gran proyecto son más que evidentes. La producción de ácido sulfúrico, por ejemplo, que va a generarse en Talara, definitivamente genera un insumo importante para los fosfatos que están en Sechura, para ir a los fertilizantes.
El mismo movimiento de que va a poder procesar crudo pesado le da otra posibilidad de mayor atractivo de exploración en la selva peruana de más petróleo. Creo que se configura entonces un tema de desarrollo macrorregional. Entonces, este es el punto que va a hacer que el país, especialmente en la zona macro-norte, pueda tener una integración muy importante de desarrollo macrorregional. En síntesis, el proyecto tiene 6 artículos y 4 medidas complementarias, ¿no? Disposiciones complementarias, que es un proyecto muy conciso, con una visión muy clara de que lo que estamos haciendo es buscar el equilibrio y de tal manera que participe la inversión privada, y esto va a ir también a la par con un plan de desarrollo estratégico de Talara, porque es una ciudad que va a tener una inversión tan importante que tenemos que trabajarlo también con el gobierno regional de Piura, con la autoridad, con el alcalde provincial de Talara, e inclusive tenemos que hacer un plan de desarrollo con las universidades, porque se viene un desafío importante de preparar mano de obra para este proyecto, ¿no? En síntesis, eso es la esencia del proyecto, y el ministro de Economía seguramente va a complementar ahora el tema del financiamiento. Muchas gracias, señor ministro. Luego damos el uso de la palabra al señor ministro Castilla para que pueda exponer y dar sus opiniones también referente al proyecto. Tiene la palabra, señor ministro Miguel Castilla. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, muy buenas tardes a los señores y señoras congresistas de las dos comisiones. Es muy grato estar acá a presentar este proyecto tan ansiado por el país. Comenzar reiterando lo que ha dicho el ministro Merino. Este es un proyecto, una propuesta seria, bien trabajada, con fundamento técnico, que permite viabilizar uno de los proyectos energéticos más importantes del país, y esto ha sido producto, repito, de un esfuerzo bastante profundo de análisis de Petroperú, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios que han participado en el mismo. Hay 3 ideas fuerza y yo voy a centrarme en la que es de mi competencia. Obviamente el proyecto va más allá de la modernización de la refinería de Talara. Es pretender llegar a convertir a Petroperú en una empresa moderna y de primer mundo, como ya lo he señalado previamente. Hay obviamente un impacto social, hay un impacto de salud pública y ambiental, normatividad que debemos todos cumplir en el país. De hecho, entiendo que no solamente se va a ajustar la tecnología con la planta de desfluidización que se va a realizar en el marco de este proyecto, sino que la otra refinería va a hacer lo mismo, porque creo que todos los peruanos debemos aspirar a tener una calidad del aire, digamos, que cumpla estándares ambientales a nivel internacional. Lo segundo tiene que ver con este énfasis de que el proyecto es importante y es la parte inicial de un proceso de modernización de la empresa que, como dijo el ministro de Energía y Minas, implica mejoras prácticas dentro de la empresa, una reingeniería importante que voy a hacer mención posteriormente, y una importante participación de capital privado que va a ayudar en este proceso de modernización de la empresa Petroperú. Y lo tercero, y acá sí quisiera ampliar, es hablar de los aspectos económicos financieros del proyecto como tal, que creo que es importante detallar qué es lo que está atrás de esta propuesta de inversión, que sabemos que en su totalidad es 3.500 millones de dólares, de los cuales 2.730 millones es el financiamiento que va a poner la empresa Petroperú, y el resto son contratos bajo la modalidad de outsourcing, de iniciativa privada,
una serie de proyectos que probablemente saldrán en la discusión. Entonces, creo que es importante poner en contexto que esta es una inversión muy importante, una de las más importantes que se va a realizar en el país, y que el análisis tome en cuenta un horizonte a largo plazo, las condiciones de precios internacionales y de costos para un periodo que abarca de 2013 hasta el 2035. Y en este análisis podemos decir que la empresa y el proyecto están en capacidad de generar suficientes recursos para hacer frente al pago del financiamiento integral por los 2.730 millones de dólares que comprende la parte pública. Los flujos de la empresa también consideran un estimado, como comenté, de compromisos de largo plazo que se asumirían por concepto de diseño, construcción, mantenimiento y operación de unidades bajo tercerización por aproximadamente 765 millones. La suma de los dos son los 3.500 millones de dólares. Acá hay una serie de factores clave y capaz el primero tiene que ver con la necesidad de adoptar tecnologías de punta para la refinería y la ampliación de la misma. Esto es importante para poder sustentar este monto, digamos, de inversión que se va a realizar y este endeudamiento que se va a incurrir. O sea, el tipo de tecnología que se va a utilizar y la necesidad de ampliar la misma es crucial, es un factor clave. Esto va a permitir, evidentemente, procesar crudos pesados a menor costo, producir destilados de mayor margen, va a permitir la ampliación de los márgenes de refino, que es una fuente importante de generación de valor para la empresa y para poder recuperar la inversión. Entonces, la tecnología y la ampliación no son aspectos que están desvinculados del proyecto como digamos, es parte integral y un factor clave en la estrategia de financiamiento y la sostenibilidad del mismo. Para garantizar esto, se deben implementar un conjunto de estrategias. Y déjenme hablar de la estrategia de financiamiento, por un lado, y la estrategia de modernización de la empresa, por otro. La estrategia de financiamiento, obviamente, incluye una serie de conceptos. Financiamiento sindicado, bancos que van a financiarle a la empresa. Pero acá el segundo factor clave, y hay tres que quiero hacer en particular énfasis, ya dije el tema de la tecnología de punta para la refinería y la ampliación de la capacidad, es que el financiamiento estructurado con garantía pública parcial del servicio de deuda, la garantía que pone el Estado. ¿Por qué el Estado debe poner una garantía a este proyecto? Si es rentable, si produce mejoras en los márgenes, ¿por qué es necesario que el Estado ponga una garantía parcial de flujo como la que está señalada en un artículo, digamos, del proyecto? Esto es fundamental porque la empresa Petroperú no cuenta con un grado de inversión como el que cuenta la República. En el Perú tenemos grado de inversión el segundo más alto en América Latina y también nuestros bancos, el Banco de la Nación, COFIDE, Fondo Mi Vivienda, cuentan con grado de inversión. Pero Petroperú no tiene esa calificación crediticia que le permite acceder a los mercados de financiamiento internacional bajo condiciones competitivas. Por lo tanto, el hecho de darle un afianzamiento, una garantía, permite la bancabilidad del proyecto a condiciones financieras atractivas. Es, como he comentado anteriormente, una forma inteligente de poder utilizar la capacidad, la solvencia del país y su grado de inversión, de cierta forma, para poder garantizar el financiamiento de manera integral y a las mejores condiciones. Eso en el agregado, y después vamos a detallar con respecto a la estrategia de financiamiento. Por su intermedio, presidentes, la estrategia de modernización. Y acá voy al tercer aspecto clave. Son tres: la tecnología de punta, la ampliación; dos, la garantía pública parcial; y tres, es la reingeniería e implementación de procesos eficientes en la empresa. Esto ya empezó en Petroperú, pero definitivamente este proyecto
y las otras medidas contempladas en el proyecto de ley van a gatillar un proceso de modernización que involucra la regenería de la empresa para poder llegar a esos procesos eficientes. Obviamente ya se ha conversado y se ha dicho acerca del buen gobierno corporativo. La empresa ya ha empezado este proceso y obviamente la incorporación de inversionistas privados es sustantivo. Un privado no se mete a un proyecto si no es un proyecto que tenga reglas de juego transparentes, un gobierno, digamos, transparente, protección al accionista minoritario que sea, digamos, adecuado. Hay condiciones para las cuales un inversionista apuesta recursos y, por lo tanto, para que apueste recursos se tiene que poner la empresa a punto para que pueda ser atractiva al sector privado. Yendo en detalle, para mejorar los términos y condiciones de financiamiento estructurado del proyecto Tarara, es necesario tener en cuenta el requerimiento de las entidades financieras internacionales y los inversionistas del mercado de capitales. Por lo tanto, resumiendo las apreciaciones que ellos mismos nos han dado y que los bancos de inversión que han acompañado este proceso han identificado, es indispensable contar con el respaldo explícito del Estado peruano en su calidad de accionista, de forma tal que pueda mitigar el riesgo propio de este tipo de proyectos. O sea, el hecho de que el Estado acompañe y dé su garantía parcial y su presencia es una garantía para aquellos que van a prestarle a la empresa. El financiamiento estructurado eficiente se puede conseguir a partir de los buenos resultados esperados en los próximos años, lo cual se evidencia en un mayor valor como empresa en marcha y el compromiso del accionista, vale decir, el Estado peruano, quien asume la emisión de una garantía pública para el servicio de la deuda limitada a un monto total de hasta $1.000 millones acumulados durante la vigencia del financiamiento que se estructure para este proyecto, con límites anuales máximos de hasta 200 millones anuales. Vale decir, es como una línea de garantía de hasta 1.000 y uno puede en un año llegar hasta 200. A un año será 80, a otro año será 120, máximo 200. No hay una restricción de tiempos para darle mayor flexibilidad para la bancabilidad del proyecto. En caso se requiera activar esta garantía, porque es una garantía que asegure el repago. La empresa se endeuda y obviamente se piden garantías. Petroperú se compromete a poder repagar, de ser el caso, esta garantía al Tesoro Público una vez cumplidas las obligaciones de repago del endeudamiento. No queremos que nada afecte este endeudamiento, incluso la necesidad que repague esta garantía. Entonces, cuando se dice que este es un proyecto autosostenible, lo es. No se utilizan recursos del contribuyente para este proyecto. Son recursos de la empresa y un aval que le permite bancar y en caso se tenga que activar esta garantía, si hubiera algún problema para servir la deuda, esta será repagada al Estado cuando sea el caso. Sin embargo, de la simulación de todos los escenarios previstos, porque acá hay un análisis muy exhaustivo en el modelo económico financiero de Petroperú, verificamos que la probabilidad de ocurrencia de problemas de liquidez, digamos, que se dé este escenario de que no pueda, digamos, tener los suficientes recursos para servir la deuda de ese endeudamiento, creemos que es muy baja. Por el contrario, existe una alta probabilidad que Petroperú pueda pagar los financiamientos con sus recursos propios sin tener que recurrir a la garantía, digamos, ejecutar la garantía. Y esto va a ser producto justamente de estas mayores eficiencias, este fortalecimiento interno y esta reingeniería productiva y tecnológica que va a hacer la empresa. Por lo tanto, cuando mencionamos que el proyecto es el inicio, es parte de un proceso de modernización mucho más profundo de la empresa Petroperú. La participación de la inversión privada hasta por un 49% dentro del accionariado de la empresa permitirá consolidar
y catalizar los procesos de reingeniería productiva y organizacional, además de contribuir al fortalecimiento patrimonial de la empresa, en función a los alcances y metas de eficiencia y productividad esperados, de acuerdo a las evaluaciones y planes que se establezcan por expertos internacionales en la materia. Acá tampoco se está empezando de cero, ya ha habido mucho trabajo que se ha venido realizando. Trabajo, digamos, que Petroperú y sus técnicos han venido haciendo en los últimos años para materializar este proyecto y este proceso de modernización. Pero obviamente el hecho de introducir esta participación privada va a catalizar, va a gatillar, va a acelerar estos procesos de modernización de la empresa. Cualitativamente, la participación privada directa en el accionariado de la empresa, más la indirecta por la administración y gestión de las plantas tercerizadas para el proyecto de Talara, y en el proceso constructivo del mismo, hará posible asimilar prácticas privadas de gestión, buenas prácticas de aplicación de políticas de gobierno corporativo, agregando valor económico a Petroperú. Todo esto le da valor a la empresa. La empresa, asimismo, va a necesitar incorporar todo el capital fresco posible en los próximos años, a fin de garantizar la ejecución del proyecto de Talara y, más adelante, con la incorporación de capital privado, la opción de ejecutar otros proyectos de inversión intensivos en capital. Por ello, el límite del 49% se hace en función de mantener la participación mayoritaria en manos del Estado, pero es fundamental incorporar capital privado. Aporta capital fresco y acelera estos procesos de cambio que requiere la empresa. Entonces, en este sentido, y de una evaluación que hemos hecho exhaustivamente con entidades como COFIDE, que acá nos acompaña, bancos de inversión de talla internacional, la recomendación que nos hacen y que la tomamos es maximizar las garantías y riesgos asumidos por las agencias de seguro de crédito y promoción de las exportaciones de los países proveedores de tecnología para el proyecto en particular, siempre que los costos promedio no afecten la tasa promedio de interés objetivo. La segunda recomendación, que está en los informes técnicos, es establecer un programa de emisión de bonos corporativos en el mercado internacional, para lo cual ya se está trabajando. Y lo tercero es, además de esto, el apoyo de la banca multilateral y la banca privada nacional e internacional para tramos distintos. Entonces, señor presidente de la Comisión de Energía, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, este es un proyecto que se ha estudiado con rigurosidad. Es un proyecto que tiene Talara como el primer punto de partida de un proceso de cambio y modernización de Petroperú. Y es un proyecto prioritario del gobierno del presidente Ollanta Humala, donde todo su gabinete ha trabajado conjuntamente para presentar a su discusión al Congreso de la República por intermedio suyo. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro Miguel Castilla por esta excelente exposición. Sin antes, quiero dar la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa, igual modo a la congresista Carmen Omonte, por supuesto también al congresista Guión Reinaga. Señores congresistas, vamos a poner a disposición las preguntas, sugerencias que quieren hacer, y para iniciar con esta ronda de intervenciones, ya tenemos la presencia y la participación del congresista Martín Belaunde. Señor presidente, sin duda alguna han resultado muy interesantes las exposiciones de los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Y a juzgar por lo que ambos han manifestado, pareciera que la modernización de la refinería de Talara como piedra angular o parte principal del proyecto de modernización en general de Petroperú es algo que radica en necesidades obvias. Y sin entrar en disquisiciones demasiado profundas, simplemente habría que hacer mención que la refinería de Talara data
me parece, de la segunda década del pasado siglo XX. Creo que no, señora, creo que no, es anterior. Pero en fin, no entremos en disquisiciones históricas. El hecho es que es una refinería antigua que ha sufrido algunas ampliaciones y mejoras, o que ha tenido algunas ampliaciones y mejoras a lo largo del tiempo, pero que produce una gasolina con azufre que entiendo efectivamente afecta particularmente a la población de Talara y además creo que afecta en general la calidad de la gasolina que ellos, por razones ambientales y de otra índole. Pero dejando, y además existe también la necesidad de aumentar en 30.000 barriles diarios la producción de gasolina y de diversos productos de petróleo en el Perú. Pero yo quisiera hacerme la siguiente pregunta. Se dice que los flujos necesarios para atender el servicio del financiamiento que se tendrá que tomar está virtualmente garantizado por la generación de liquidez de la propia Petroperú. Yo no estoy tan seguro de eso, porque si no, no se estaría autorizando al Poder Ejecutivo a dar fianzas solidarias hasta por $1.000 millones o algo más. Si hay necesidad de esas fianzas y se establece eso como necesidad ineludible para llevar a cabo el proyecto, es porque existe o existiría la duda en muchos de los posibles inversionistas y suministradores y contratistas en esta muy grande ampliación del orden de los $2.700 millones, que quizás Petroperú no pueda servir esa deuda. Y eso es algo, eso es una incógnita que sinceramente no ha sido resuelta y quizás no pueda ser resuelta por las exposiciones de los ministros, ni mucho menos en esta tarde. Pero hay otro tema que también yo quisiera sacar a colación. Hace más de un año, creo que el Congreso dictó una ley aprobando que Petroperú pudiera vender acciones hasta por una suma que en este instante no recuerdo, hasta por, no sé si por un monto, 20% de su capital. Y en esa oportunidad yo me formulé la siguiente pregunta, y creo que voté en contra de ese proyecto de ley, por una razón elemental, porque no se dijo en ese momento, o no se estableció en ese momento, cuál es el valor de Petroperú como negocio en marcha. Me pregunto si los últimos año y medio o 2 años, eso ha avanzado. ¿Cuál es el valor de Petroperú? Ya sabemos que tiene un valor de capital, sabemos que tiene un capital social, sabemos que tiene un patrimonio contable, pero ¿cuál es su valor como empresa en marcha? Yo creo que eso es algo esencial, porque según me dicen, habría que hacer un acto de fe en esto, y la fe es necesaria en la economía, pero también esa fe tiene que estar respaldada en algunos hechos objetivos. Y el otro tema que yo me planteo en este caso es, ¿cuál es el valor de la inversión? Dicen que va a ser $2.700.000. Sin embargo, este valor de inversión ha variado enormemente en el tiempo. ¿Será ese el valor de la inversión? ¿Y cómo se irá pagando? No nos han dicho cuál va a ser la forma de amortización del capital y del servicio de la deuda de esa inversión. No se nos ha dicho una palabra, y yo creo que hay un vacío en las exposiciones que se nos han hecho, no se nos ha dicho una palabra
acerca de los ingresos brutos que tiene Petroperú, la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos, la utilidad neta después de impuestos, que creo que es de 80, 90 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una empresa que tiene 80 o 90 millones de dólares, o que tendría, porque no estoy seguro si llega a tener esa utilidad, va a poder servir una deuda de 2.700 millones de dólares? Entonces, esos son incógnitas que hay que decirlo con toda franqueza, para aprobar responsablemente. Y yo en principio me inclino a apoyar este proyecto, pero para aprobar responsablemente un proyecto de esta magnitud, más allá de la obvia necesidad, por múltiples razones que se han expresado, ¿cómo es que podemos nosotros aprobar una ley en donde esas fundamentales incógnitas no están ni por asomo definidas ni resueltas? Aquí hay varios vacíos. No los vamos a resolver hoy día. Sería irresponsable que hoy día aprobáramos un proyecto de esta naturaleza ante esas incógnitas. Hay vacíos, pues, señores ministros, y esos vacíos tienen que ser responsablemente cubiertos para que nosotros podamos emitir un voto responsable en un sentido u otro. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista Martín Belaunde. Seguidamente vamos a tener la palabra y de la intervención de la congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Saludar la presencia del ministro de Economía y el ministro de Energías. Yo, como representante de la región Piura, creo que es un momento muy importante para mi región, la decisión del Ejecutivo de traer este proyecto para que sea aprobado por el Poder Legislativo. Pero igual quiero hacer algunas consultas, porque es importante, ¿no? Saber, especialmente en el proyecto enviado por el Ejecutivo, saber si se le está, en cierta manera, prohibiendo a Petroperú, ¿no?, por la seguridad financiera de este proyecto, quizás, tener otro tipo de inversiones, ¿no? Usted sabe, en la actividad de hidrocarburos tenemos lo que es la explotación también. Entonces, quería saber, sin perjudicar el fondo del pago del financiamiento que se va a comprometer Petroperú como empresa, poder desarrollar la otra actividad que es la de explotación o buscar socios estratégicos, creo que hay un lote 64 que en estos momentos lo tiene Petroperú, para poder en cierta manera tener mejor financiamiento en un futuro, porque en esta etapa de lo que es la actividad de hidrocarburos es donde hay mayor rentabilidad, ¿no?, que en lo que es la refinería en sí. Yo pienso que acá hay un compromiso del país, ¿no? Bien lo han dicho ambos ministros, existe una normatividad internacional ambiental que nos obliga a tomar una decisión el día de hoy. Y espero que también la otra refinería que esté en manos de privado lo haga ya, porque los plazos están cerca, ¿no? Y eso también generaría trabajo, ¿no? Porque yo estoy totalmente convencida que la inversión privada es lo más importante para la generación de empleo en un país. Y pienso que Petroperú, parte de su repotenciamiento es también que ingrese el financiamiento privado
como lo tienen empresas que de otros países, en este caso, por decirte, los más cercanos que tengamos, que es Brasil o Colombia, el mismo Chile ha estado acá, con empresas que son del Estado, pero han venido hasta a participar acá en nuestro país. Entonces, eso es lo que queremos el día de mañana de Petroperú, ¿no? Una empresa que a la vez nos ayude a resguardar nuestra seguridad energética. Y yo acá le pediría al ministro de Energía que en cierta manera nos volvamos más competitivos para poder comenzar a explotar ya lo descubierto. Estamos quizás a un tercio de lo ya descubierto y que no, por una cuestión de burocracia, tenemos un proceso muy largo para ya hacer la explotación en sí del petróleo, ¿no? Tenemos países como Colombia que en 3 años se puede explotar el petróleo. Acá estamos alrededor de los 10, 15 años y quizás hemos perdido una oportunidad muy importante con la situación que se ha presentado en el país hermano de Venezuela, pero no es el caso. Acá estamos por el proyecto para mí es la nueva refinería de Talara. Como bien lo ha dicho el ministro de Economía, acá lo que va a garantizar el financiamiento de este proyecto es la modernidad de la tecnología que se va a tener y el aumento de su capacidad, que eso es muy importante porque ya tenemos, como bien lo ha dicho el ministro Merino, lotes ya descubiertos y que están siendo explotados en nuestra selva, que va a darle la utilidad necesaria hasta a nuestro oleoducto y luego hasta a nuestra nueva refinería, ¿no? Esta refinería yo creo que ya cumplió su siglo. Esta refinería se hace en el año 1929, entonces ya cumplió y es más, le ha dado a este país muchísimo. La historia de la extracción petrolera en nuestro país data de 150 años. Somos el segundo país en el mundo en explotar petróleo. Y ojo, en el siglo XVI, ¿no?, se explotaba petróleo de una manera artesanal, que era en Talara. Entonces, yo creo que acá, paralelamente a las obligaciones del Estado, ¿no?, de lo que es el tema ambiental, que nos vamos a ahorrar casi 100 millones al año en lo que son enfermedades respiratorias, y es una obligación nuestra cuidar nuestro ambiente, ¿no? Viene también, en cierta manera, un tema, para mí al menos, de gratitud a Talara de lo que dio. De los 15.000 pozos de petróleo que se han perforado en este país, 10.000 están en Talara. Entonces, yo creo que paralelamente, siendo muy objetivos, porque una inversión de esta magnitud se debe tener mucha objetividad, ¿no?, para tomar la decisión especialmente, pero paralelamente acá hay una retribución a esa ciudad de Talara que nos ha dado tanto durante años al desarrollo de nuestro país. Entonces, ministro, me gustaría saber el tema que antes le mencioné, si es posible, y qué vamos a hacer con la devolución del IGB a la empresa de Petroperú con la exoneración que tiene nuestra Amazonía. Eso es muy importante saberlo por el fortalecimiento de la empresa, como usted mismo lo ha mencionado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Schaeffer. Pidiendo las disculpas correspondientes por estar un poco lejos. Bueno, damos la cordial bienvenida también a la congresista Lourdes Alcorta, al congresista Enrique Wong y también al congresista Teófilo Gamarra. Y, perdón, también el congresista Tito Valle, perdón. El congresista Merino Lama, la bienvenida. La congresista Rosa Mavila, muchas gracias. El congresista Rubén Coa está ya de un inicio. Seguido damos la palabra para su inquietud al congresista Manuel Dagmer. Perdón, a la congresista Carmen Omonte. Gracias, presidente. Saludando también al presidente Johnny Reinaga
y tanto al ministro de Economía como al ministro de Energía y Minas. Entendemos que esta propuesta, que este proyecto esperado por mucho tiempo, tiene muchas fortalezas. No solamente la intervención de capital privado, el listado en la bolsa, la intervención de bancos de inversión, de COFIDE, la transparencia y sobre todo la búsqueda de llegar a un nivel de gobierno corporativo. Y van a haber siempre dos polos opuestos que es muy difícil concilien posiciones. Aquellos que consideran que no debiera de permitirse la intervención de privados hasta el 49%, sino al tope de 20%. Pero por otro lado, hay también quienes consideran que una empresa estatal no debiera de fortalecerse y más bien debiera irse achicando con el tiempo. Considero que la propuesta del Ejecutivo es equilibrada y se mantiene al centro. Tengo varias consultas. En primer lugar, coincido plenamente con la congresista Carla Scheffer en cuanto a la evaluación de las utilidades que tiene Petroperú durante los últimos años, pero ¿a cuánto ascenderían estas si se utilizaran el 100% del crédito fiscal de las ventas no gravadas por el IGB, en el caso de nuestra Amazonía? Entiendo que es una cifra muy considerable y que es importante que la población la sepa. Probablemente la saben solo los especialistas y el Ejecutivo, pero el país sabe cuánto está dejando de percibir Petroperú y también allí se demuestra la eficiencia que ha tenido esta entidad a través de los últimos años. Sería bueno que eso se pueda decir públicamente. En segundo lugar, en cuanto a la reestructuración de la empresa, también es importante que se sepa abiertamente cómo va a influir, en qué nivel va a influir en la situación de los trabajadores. Con respecto ya a errores que hemos encontrado en la forma, en todo caso observaciones, en el proyecto de ley se mencionan las siglas que si bien se aclaran en la sustentación, en el proyecto también debieran estar en todo su nivel de significado. Las siglas F, ED y EPC, que están en el artículo 2. También hay un error en cuanto a números. En el artículo 5 se ha escrito en números 200.000, si bien en las letras, en palabras, sí se especifica que son 200 millones, en cuanto al número solamente se ha colocado 5 ceros. Y la última corrección que se podría hacer es en cuanto al artículo 3, en el párrafo tercero del artículo número 5, en la que se hace mención a la ley 27763 como ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, cuando la ley es la 27785. Gracias. Gracias, congresista Carmen. Seguidamente vamos a tener la participación del congresista Manuel Dahmer. Sí, señor presidente. Creo que este es uno de los debates más importantes del Congreso. Pediría, por favor, que el señor presidente me autorice. Voy a utilizar un apoyo en las Filminas. Voy a proyectar un PowerPoint, si el presidente me escucha. Autoriza que presente el PowerPoint. Y también, por favor, voy a repartir parte de lo que voy a exponer ahora al conjunto de miembros de esta comisión. La siguiente, por favor. Me parece muy importante que estemos asistiendo a una singular exposición. Un proyecto de inversión del monto que se anuncia ha sido resumido por los ministros en menos de 10 minutos y otro 15 minutos. Prácticamente una capacidad de síntesis y de explicación impresionante. Pero no han dicho lo fundamental, no han dicho lo central. Pero sí hay un gesto que hay que remarcarlo. Los dos ministros que han hablado se han opuesto a este proyecto. Por eso es que el ingeniero Campodónico no está en la presidencia del directorio de Petroperú, porque este proyecto ha sido elaborado por el directorio de Petroperú de manera sistemática y ha sido bloqueado por el Ministerio de Economía y Finanzas de manera igualmente sistemática. Yo creo que es muy importante para el país que ahora tengamos, por versión del MEF, la confirmación que sí se puede hacer un proyecto autosostenido en una empresa del Estado
y que hay mecanismos de financiamiento para que esa empresa del Estado funcione. Y los mecanismos de financiamiento, ahí están todos los indicadores y los componentes del plan elaborados por Petroperú, y en cada caso se le pedía uno más. Hace un año que han estado pidiendo otra evaluación más y la evaluación ya estaba hecha, estaba confirmada. O sea, todo estaba prácticamente elaborado y se ha demorado innecesariamente y debería haberse aprobado hace bastante tiempo. Pero en este caso más vale que se haga a que no se haga. Por eso creo que es muy positivo que ahora tengamos a los ministros que antes se oponían respaldando un proyecto que corresponde al directorio del Petroperú y a un presidente de directorio que hay que homenajear y que no está en este momento en el cargo, pero hay otros miembros del directorio de Petroperú, de los trabajadores del Petroperú, del pueblo de Talara, de Piura, que han estado peleando por este tema con tenacidad y con seriedad. La siguiente. Pero hay un problema en el proyecto. Lo que quiere el proyecto, porque bueno, digamos, por ahí declaró algún ministro que él en su vida iba a firmar una autorización para que se haga una inversión por una empresa pública. O no sé si lo dijo o se lo hicieron decir, pero ahora se está autorizando a que la empresa pública invierta. Hay algunos sectores en la sociedad que dicen que no se invierta nada, le da erisipela, le da vértigo que se invierta algo, pero ahora se está probando. Pero hay un problema, hay la condición que la inversión sea en función de que Petroperú sea solamente una empresa refinera, solamente refinera, básicamente refinera. Se plantea como condición que mientras no se llegue al 40% de participación del capital privado, Petroperú no puede hacer nada más. Tiene que dejar todos sus activos, todas sus actividades, solamente la operación mínima. O sea, básicamente es una empresa refinera la que nos están planteando. Reducir a Petroperú una empresa refinera hasta que se llegue al 40% de capital privado. En Colombia la aprobación es que tiene que ser 20% por ley, como está vigente en el Perú. ¿Cuánto se ha demorado Colombia? Hasta la fecha tiene 10%. Porque no se trata de incorporar a cualquiera que entra al directorio o a participar como accionista. Hay un proceso. Y lo más importante es el proceso de capitalización de la empresa. Eso no existe en este proyecto. En este proyecto hay un proceso de descapitalización de la empresa al reducirla casi exclusiva y fundamentalmente a una empresa refinera. Y ahí están los datos. Esto todos son exposiciones del ingeniero Campodónico en San Marcos, en el cual se señala que justamente la parte más fluctuante, más débil, más precaria del financiamiento de Petroperú es si la reducimos al tema del financiamiento, porque la renta petrolera es la parte más variable, además contradictoria, porque como tienen que vender y comprar en las fluctuaciones de precios, termina perdiendo la empresa. Y de ahí que me parece que este intento de reducir a Petroperú a refinero, como está ahí, la siguiente por favor, lleva a la urgencia de la integración vertical. Pero justamente este proyecto lo impide. Si no, le pediría que leamos el artículo 6. Establezcase que Petroperú podrá realizar actividades y proyectos de inversión siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes. ¿Qué es un pasivo contingente? Derivado de la circunstancia ajena a la voluntad. O sea que Petroperú no puede hacer nada. Absolutamente nada. Un pasivo contingente es una eventualidad. No puede hacer ninguna otra actividad ni proyecto de inversión, presentes o futuros. O sea, todos. Solamente se determina a que se haga la refinería. Dice, es responsabilidad del directorio de la empresa determinar restrictivamente los proyectos que están destinados a mantener la operatividad de la empresa, lo mínimo, mínimo. Y todavía dice al final, depende de que se haya incorporado una protección privada de cuando menos al 40% de su capital social en circulación. ¿Cuánto va a demorar eso? Aquí hay como 200 y tantos días para que se haga un plan, otro año más para que se haga otro plan. O sea, la inversión privada al 40% demorará pues 20 años, 10 años. Y mientras tanto Petroperú va a ser una empresa básicamente refinera. Y es una empresa que está destinada a quebrar en esas condiciones. Es una empresa que no es rentable en esas condiciones. Y eso lo saben los ministros, porque eso está en todos los informes técnicos. Los informes fundamentales de Petroperú dicen que para que pueda Petroperú hacer la refinería requiere tener lotes petroleros para captar la renta petrolera que está en la extracción de petróleo. Y en el momento que están los lotes petroleros del noroeste retornando al Estado, deberían regresar a Petroperú. No se dice nada sobre eso, más bien se le impide. Petroperú no puede entrar en eso. Este artículo 6 debería salir, no tiene nada que ver con el tema de la refinería. Es una manera de trabar a Petroperú. Algo más, a los que son del sur. Aquí se le impide que se dé los 400 millones de dólares que está por ley como aporte de capital para la petroquímica.
Se le impide. No podrá realizar actividades y proyectos de inversión siempre y cuando no generen a la empresa tal. No es un fondo aparte. Depende de cómo uno quiera leer el texto, y ciertamente aquí lo van a leer los que estén manejando la empresa y después explicaré sobre ese punto. Se refiere a que Petroperú se dedicará fundamentalmente hasta llegar al 40% a la actividad de la refinación. Entonces Petroperú, inclusive hay una norma que dice que para el gasoducto surandino, todo lo que es garantía de red principal, o sea, el aporte de todos los peruanos, se transforma en acciones de Petroperú. Entonces Petroperú también está fuera del gasoducto surandino, porque solamente tiene que ser dedicado a la refinería. Hay las plataformas que tiene Petroperú en manos de Savia. Hay diversas valorizaciones en las plataformas que están hace 10 años y que están retornando ahora para nuevos contratos. Tienen que actualizarse precios o tiene que formarse parte de una negociación para que Petroperú forme parte con Savia de una misma empresa, sea socio. Eso también está fuera de juego. Hay el pago del IGB, hay una serie de elementos de capitalización de la empresa. Es como si una persona, digamos que se llame como se pueda llamar, tiene un pequeño negocio y dice, yo para hacer este pequeño negocio no voy a hacer ninguna actividad nueva, no voy a mejorar, simplemente voy a cerrarme en este pequeño negocio, voy a encerrarme ahí hasta que alguien venga y me ponga 40% de capital adicional. Esa es la fórmula que tienen los ministros. Con esa fórmula, ciertamente la evaluación PISA pasaría por ellos, estarían descalificados, porque esa es la fórmula del cajero, pero no es la fórmula del empresario, ni privado ni público, que lo que hace es maximiza la acumulación en inversión. Aquí lo que se hace es, se deteriora y se deja paralizada a Petroperú para no entre en gastos que sean llamados eventuales, ocasionales, presentes o futuros. Es por eso que cuando uno ve cómo están en otros países, la integración vertical es general en el mundo y en particular en América del Sur. Colombia tiene integración vertical y esa integración vertical tiene además 20% de capital privado, Colombia, y muy exitosa. Y ese 20% solamente ha cubierto 10% después de varios años. Chile, ENAP de Chile, 100% estatal, 100% empresa pública. Lo que tiene son filiales donde hace acuerdo con el sector privado, filiales. Aquí esa fórmula ni siquiera está presentada. Está insinuada, pero no presentada, no señalada. Y en Chile no tienen ciertamente, aquí en el fundamento del proyecto del Ejecutivo, lo plantean como el modelo. Y eso es falso, el modelo nuestro no es Chile. Chile no tiene lotes petroleros. Chile no tiene Amazonía con petróleo. Chile tiene que invertir en comprar un pozo petrolero en Ecuador, en comprar un pozo petrolero en Argentina, porque sin esos pozos petroleros su propia refinería no tiene rentabilidad. Chile está buscando en el Medio Oriente pozos petroleros. Aquí nosotros tenemos pozos petroleros que nos pueden permitir capturar la renta petrolera, más aún, los tenemos en proceso de regreso a Petroperú y se quiere impedir eso. Hay incluso hasta tema de festinación de trámites cuando vino aquí el presidente Perú Petro a tratar de meter por la ventana a 2 empresas chinas a las cuales se les amplíe el otorgamiento a dedo de las concesiones petroleras, del lote petrolero, cuando la ley que discute el Congreso no las consideraba. O sea, esos temas están fuera del proyecto y esos no son temas cualquiera, son temas de activos de Petroperú que permitirían capitalizar Petroperú. ¿Para qué? Para ser una empresa donde se convoca al sector privado y dice, esa empresa está fuerte. ¿Qué ha hecho Brasil? Brasil pone a su empresa estatal a invertir y a conocer qué hay en el presal. Descubre el presal, consolida el presal. Y una vez que consolida el presal y lo encuentra, convoca una inversión, se deshace de algunos proyectos, se concentra y convoca a grandes inversiones internacionales. O sea, se fortalece como empresa, se capitaliza como empresa para convocar socios. ¿Cuál es la lógica de los ministros? Nos empobrecemos como empresa, la encerramos, la achicamos y una vez que está achicada, encerrada y con las manos maniatadas, que venga alguien a invertir. ¿Quiénes van a invertir? Lobistas, especuladores, vivos, Pepe el Vivo. No van a ser empresas serias. Ciertamente los ministros están jalados en curso básico de empresa. De repente en contabilidad no, pero en curso básico de empresa sí. Y más aún de una empresa estratégica como la empresa de petróleo, fundamental para el desarrollo del país. Es por eso que existiendo integración vertical se puede, sí, mejorar la posibilidad de captar en el más corto plazo mejor inversión privada. Yo no estoy en desacuerdo que haya inversión privada, y ya hay una ley. Aquí quiero decirle a los amigos del APRA, Carrasco Tábara, ex ministro del APRA, sacaba un artículo diciendo, si ya está la ley de 20%, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto avanzó este gobierno en el 20%? Nada, ni un milímetro, porque estaba en la práctica buscando que desaparezca Petroperú. Ahora,
Quieren avanzar al 40% como condición para que Petroperú pueda respirar y salir de solamente ser empresa refinera. Eso es un absurdo empresarial. Ayer estuvo Fernando Sánchez Salvavera, un especialista en el tema, diciéndolo claramente, este tema no tiene que ver. Este es una especie de, ya alguien se molestó porque lo derrotaron y tuvieron que decir que vamos a invertir. Entonces ahora nos vamos a vengar poniéndole a Petroperú una camisa de fuerza. Yo creo que esto tiene que corregirse y este artículo no tiene ningún sentido, y si se va a plantear un artículo, tiene que plantearse, como en el caso de la propuesta que hemos hecho, un artículo que capitalice los activos de Petroperú y sobre esa base convoque al sector privado de acuerdo al 20% que está planteado ya en la ley. Hay varios temas de capitalización y quisiera mencionar uno solo para ir culminando. Hay un tema crucial, que es el tema de Talisman. ¿Por qué no se plantea que eso es parte de la capitalización de Petroperú? ¿Podrá Petroperú participar con Talisman? No, en el fondo se le está diciendo, señor, usted no tiene nada que hacer en esto, mientras no tenga el 40% de capital privado en el directorio. Y luego de 240 días, donde va a haber una especie de zamacueca interna, a ver quién se queda, quién votan. Eso es lo que están planteando, esa formulación. Cuando con la entrega del pozo, del lote de Talisman a Petroperú, hay millones de barriles de petróleo comprobados, más aún con el retorno del lote 1AB que está en discusión en la Amazonía, y con Talisman va a haber buena cantidad de crudo pesado y crudo ligero, que va a ser procesado en la refinería de Talar, y que por lo tanto la captación de la renta petrolera va a ser un negocio redondo para Petroperú y para el país. Pero eso no está ni siquiera mencionado, ni tocado, ni insinuado. Más bien, está expresamente bloqueado en el artículo 6 del proyecto que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, si no hay una concepción de fortalecer la empresa para que gane socios positivos, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Los especuladores de algún lado? ¿Quién va a invertir en una empresa que está encerrada, débil y atorada? ¿Quién va a ir? Por ahí se ha anunciado que hay una empresa japonesa que está dispuesta a invertir. No sé, yo no conozco ninguna empresa japonesa seria que haya dicho al Perú que está dispuesta a invertir. Y si lo conoce alguien, lo dice, debería decir el nombre de la empresa, para que no vaya a ser que haya intereses privados que estén jugando detrás de las cartas. A ver, ¿qué empresa es la que está? Lo que se dice, se anuncia por ahí, hay una empresa japonesa que va a invertir hasta el 40% en Petroperú. ¿Una empresa japonesa? ¿Hay una empresa marciana también? ¿O de repente hay dinero suelto por ahí que quiere entrar especulativamente? Por eso, señor presidente, es mejor hablar con las cosas precisas, y en el artículo respectivo hay que decir que capitalizar Petroperú es una norma que debe incluirse. Y voy terminando, la siguiente, por favor, señalando lo que aparece como el tema fundamental. Vamos a dar un gobierno corporativo a Petroperú. Caramba, un gobierno corporativo. Hay normas que tiene Petroperú, un gobierno corporativo. ¿Cuál es la primera norma que ha precedido esta ley? La primera, en la ley de presupuesto han incorporado, por lo bajo, sin aprobación del Consejo de Ministros, saliendo entre el telón de las discusiones, un artículo que no corresponde a la ley de presupuesto, que es ilegal, que es una norma empresarial, por la cual los directores de Petroperú pierden autonomía. Van a ser nombrados por los miembros de la Junta de Accionistas, que son los dos ministros que están aquí presentes. O sea, ahora el directorio de Petroperú depende de la buena voluntad de los dos ministros que están aquí presentes. ¿Eso qué significa? Recortar la autonomía del directorio. ¿Por qué el gobierno corporativo tiene como eje la autonomía? De no estar sujeto al buen humor o mal humor del ministro. ¿Cómo es posible que el ministro de Energía y Minas haya desactivado así porque sí 2 planes del directorio de Petroperú? ¿Se le ocurrió? Desactiva uno, desactiva otro. O sea, ¿qué autonomía es esa en una empresa que queremos fortalecer para que venga la inversión privada? O sea, el punto de partida para el gobierno corporativo es pisotear la autonomía vía una ley que es irregular. Y uno dice, entonces, ¿qué está pasando acá? Y más aún, plantea una forma de reestructuración de la empresa que más parece una vendetta para que todo el mundo se asuste y nadie hable y nadie diga nada. Ese es otro artículo que también tiene que modificarse y cambiarse. Congresista, por favor. Congresista Dahmer. Voy terminando. El motivo de esta reunión es para discutir el tema, el proyecto de ley que ha sido repartido a todos los señores congresistas. Eso es lo que estoy discutiendo. No estamos en el tema de que usted está sustentando ya un proyecto de ley. No, señor presidente, yo he dicho desde el comienzo que estoy... Por lo tanto... Si usted no ha escuchado mi intervención, porque he visto que no lo he escuchado, por eso, yo estoy refiriendo a los conceptos que están en el proyecto de ley. Trate de sintetizar, señor congresista, Ya, porque no tenemos el tiempo suficiente. Hemos venido a escucharle la exposición de los ministros. Muy bien, agradezco su intervención, señor presidente, lo cual quiere decir que usted de ahora en adelante me va a escuchar. Presidente, discúlpeme, muy breve.
Es una percepción suya, señor, que los temas tratados no tengan nada que ver con lo que es materia. Es una percepción suya, señor. Desde mi punto de vista personal, son temas absolutamente conexos, señor, y le agradecería que se dé el tiempo para que el congresista termine. Señor presidente, sí, entiendo que desde ahora va a escuchar mi exposición y se entenderá de que está totalmente conectada. Si quiere se la resumo para que pueda entenderla, porque todo está vinculado a la exposición que han hecho los ministros, absolutamente. Y he mencionado los artículos de la ley que han presentado los ministros, usted por lo visto no lo ha escuchado. Pero lo entiendo, así es la vida. Pero digamos, yendo en serio, sí me parece a mí sumamente grave que uno de los argumentos centrales para esta reducción de Petroperú solamente a la refinería, está bien que se haga la inversión en la refinería, bastaría con esa aprobación de esa ley. Las otras cosas que están adicionando parece una vendetta contra Petroperú o una manera de malbaratear Petroperú para atraer malos inversionistas a Petroperú. Pero la fórmula que plantean de gobierno corporativo es una fórmula que uno dice, entonces, ¿cuál es el gobierno corporativo planteado para Petroperú? La siguiente, por favor. Yo me valgo de la imaginación. Esta es una imaginación de un caricaturista, que es un gran analista político. No puedo retirar palabras porque están dichas por el caricaturista, pero me permite terminar. Pero hay una cosa que es muy seria. Por favor, presidente, no puede mostrar esas imágenes, de verdad, que están pedos los ministros, respeto a los ministros, presidente. Ese es un caricaturista que sale en los medios de comunicación. Presidente, pero no puede hacer eso. Gracias, presidente. Primero que hay que manejarnos todos con mucho respeto. Podemos discrepar, pero hay que guardar las formas también. Pero también hay que marcar tiempos, porque somos un montón los que queremos hablar. Y usted, señor Dame, está hablando hace casi 20 minutos. Y los demás también queremos intervenir porque no coincidimos con su planteamiento. Por lo tanto, en forma democrática y respetuosa, le voy a pedir también, conceptualice también usted el tiempo para que todos podamos participar. Eso no me parece adecuado, me parece una falta de respeto. Yo no coincido con los ministros, ni soy del oficialismo, pero eso se puede permitir tampoco. Me parece una falta de respeto. Me extraña la bancada Gana Perú que lo rodea a usted. Gracias, congresista Lourdes Alcorta. Efectivamente, creo que acá falta de respeto, señor congresista. Una falta de respeto, una caricatura pública. Por favor, acá estamos en una sesión seria y por lo tanto no le voy a permitir, como mesa, de que usted pues trate de dar a conocer imágenes que nada tiene que ver con su exposición. Voy a terminar, señor presidente. Listo, continúe. Voy a terminar señalando lo siguiente. Sí, no se preocupen. Esto es posible que se apruebe, pero el país tiene que conocer cuál es lo que se está aprobando. Porque lo que se está aprobando es, y resumo, señor presidente, y reitero, lo que se está aprobando es una fórmula por la cual una obligación que los ministros no estuvieron de acuerdo, que sí estuvo de acuerdo el directorio de Petroperú y que el país respalda, y que Talara respalda, y que Piura respalda, que se invierta en la refinería los montos que están señalados. Esos montos se han ratificado una y otra vez y nadie ya los puede cuestionar. Hay que invertirlo, pero que se ponga como condición para eso privatizar Petroperú y hacer un sistema por el cual los socios de Petroperú van a ser especuladores o lobistas. Eso significaría ciertamente afectar la soberanía nacional e el interés nacional. Y plantear un sistema por el cual el gobierno corporativo se convierte en los elementos digitados por dos ministros que desde la Junta de Accionistas le quitan autonomía al directorio, es lo peor que le puede ocurrir a quien quiera sacar una empresa pública adelante. Es por eso que planteamos que los artículos respectivos que hemos criticado se retiren del proyecto, y si no, que se discuta el conjunto, porque tenemos alternativas para plantear sobre ese punto. Todo gusto. Sí. La palabra. Hablando de gobierno... Interrupción. Sí, le toca a la congresista Marisol Espinosa que puede darle la interrupción. Sí, es muy breve. Hablando de buen gobierno corporativo, me pregunto cuál sería la intervención de la Contraloría General de la República en un Petroperú presuntamente integrado con capital privado hasta por un 49%. Porque las técnicas de control de la Contraloría me parece que difieren en algo de las técnicas de control para empresas esencialmente privadas y productivas. Gracias. Tiene la palabra congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, el tema de la refinería de Talara, la modernización de la refinería de Talara,
para nosotros, quienes representamos, ha sido uno de los proyectos más anhelados desde el 2007, que se iniciaron los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, empezando, y aquí quisiera también aprovechar para responder a una de las preocupaciones que tenía el congresista Belaunde, en torno a que si se habían realizado los estudios. Desde 1998 se realiza el perfil de la modernización de la refinería con Bonner & Moore, el estudio de prefactibilidad ganado por Foster Weller en el 2002 y una serie de resoluciones que después permiten en el 2007 a la consultora internacional Arthur D. Little para revisar el proyecto de factibilidad. Y adicionalmente se han ido, en marzo del 2010, previo proceso de selección, se suscribió contrato también con la española Técnicas Reunidas para ejecutar el servicio de modernización de la refinería de Talara. Bueno, y previo proceso también competitivo de selección, se suscribió contrato con Inelectra, Aidon, Nippon Koei, también para ejecutar el servicio de consultoría de gestión de proyectos y supervisión de la modernización de la refinería de Talara. Esto lo que significa es que el proyecto de la refinería de Talara no es un proyecto que surge de la noche a la mañana, es un proyecto esperado y que además las administraciones de Petroperú lo han tomado como un tema permanente y se han hecho los estudios respectivos desde el año 2007, como también, señor presidente, nosotros podemos aquí demostrar con una serie de cifras de cómo se fueron realizando los procesos, de todo el proceso de privatización. Por lo tanto, no se puede decir que es un proceso que surge de la nada. Adicionalmente, la segunda preocupación, y por lo tanto tiene un sustento de estudios financieros y económicos realizados a lo largo de muchos años y un proyecto, como vuelvo a señalar, señalado. Los flujos necesarios para atender el tema de financiamiento a través del Estado, lo que se está garantizando es un tema de financiamiento o garantía solidaria, porque el proyecto se va a pagar con lo que genere Petroperú. Y por eso quería que quede muy bien sentado que es un proyecto autofinanciado, porque era una de las preocupaciones que había aquí, y que el Estado está actuando solo como garantía para, bueno, un monto de 1.000 millones, 200 millones anuales. Y no olviden, bueno, los congresistas que han sido reelectos y quienes han seguido el proceso, esto no es un tema nuevo. No olvidemos que muchos de los proyectos de puertos nacieron precisamente con el aval del Estado, así que no es tampoco un tema que se le otorga exclusiva y únicamente a Petroperú. El monto de garantía es de 1.000 millones y no podrá excederse de los 200 millones anuales. ¿Por qué modernizar y por qué avanzar en el tema de Petroperú? Definitivamente que el tema y la legislación internacional nos insisten en una preocupación por el tema de la salud. Y aquí, según los estudios realizados y elaborados por Macrocónsul, que los tengo también a la mano y se los podría alcanzar, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, señala que, por ejemplo, el costo de la contaminación sería valorizados en 542 millones de dólares al año. El Banco Mundial supera esta cifra y señala 1.026 millones de dólares al año. Y nosotros, bueno, nosotros no, los estudios realizados precisamente por Petroperú señalan que planteando la modernización de la refinería tendríamos un ahorro de lo que significaría 116 millones de dólares al año. Pero aparte del tema económico, la gran preocupación es garantizar, y creo que no está aquí la congresista Monte, que el petróleo llega a la selva precisamente porque existe Petroperú. Si no existiera Petroperú, ninguna empresa está llegando con el petróleo a la selva porque para ellos no es rentable. Y el único que llega con recursos para garantizar a la selva combustible es Petroperú. Entonces, destacar la importancia que tiene Petroperú. Pero al margen de todas estas consideraciones, lo que significa poner en marcha Petroperú significa modernizar
modernizar la producción en la zona de Talara, pero adicionalmente significa un polo de desarrollo para los departamentos de Cajamarca, por donde pasa el oleoducto, y también para Talara. Entonces, un polo de desarrollo macrorregional que adicionalmente tiene garantizada la sustentabilidad. Definitivamente hay una serie de preocupaciones respecto al tema de cómo garantizar la rentabilidad, porque todos sabemos que una empresa petrolera, la mayor ganancia no solamente está en el tema refinero, sino también en el tema de la distribución y la entrega. Pero el ministro creo que ha señalado que, y lo señala también el proyecto, dice no tendrá restricciones en la realización de actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando se generen los flujos suficientes para garantizar el pago del endeudamiento a ser contraído para realizar las inversiones vinculadas al proyecto de modernización de la refinería. Y esto sí, creo que era también una de las preocupaciones que hicieron llegar y que quedara como muy claro para el tema. Y definitivamente, en calidad de representante del Departamento de Piura, para nosotros empezar, porque no vamos a terminar creo que va a superar más allá de las cifras del periodo presidencial. Uno de los temas que no solamente fue compromiso del presidente, también es una pelea permanente del pueblo peruano, del pueblo piurano. Entonces, para nosotros, poner en marcha Petroperú es un tema no solamente garantizar seguridad energética y trabajo para miles de peruanos, sino fundamentalmente garantizar que el Perú pueda tener la seguridad energética asegurada para años futuros, porque significaría, si no modernizamos la refinería, significaría que tendríamos que importar petróleo, por lo cual, si hacemos el balance costo-beneficio, resultaría más caro para el país tener que comprar energía en otros países, ¿no? Y no olvidemos el caso de Chile, que es una de las empresas estatales que más productividad y producción tiene en el mundo, aunque no tiene creo 10.6 de millones de metros cúbicos de petróleo, lo que sí tiene garantizado es la distribución a diferentes países. Si Chile, no teniendo la cantidad de pozos petroleros que tiene el país, invierte en sus refinerías, ¿por qué no lo puede hacer el Perú? Entonces, definitivamente, la modernización de la refinería de Talara no solamente es un tema de salud, es un tema de seguridad energética y es un tema de garantizar el abastecimiento de combustibles para todo el país y sobre todo para nuestros hermanos de la selva, que si no existiera Petroperú, ellos no podrían contar porque no es rentable para muchas empresas llevar el petróleo y el combustible a la selva. Por eso, nuevamente, saludamos la presencia del tema de Petroperú, pero sería importante tener garantizado una serie de temas que supongo el ministro Castilla irá respondiendo a las interrogantes que se le han hecho. Pero es un proyecto autofinanciado, un proyecto que significa 9 plantas nuevas y 6 adicionales que van a marcar el rumbo del desarrollo de la zona norte del país, pero que además también significará la sostenibilidad energética de todo el país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señora congresista Marisol Espinosa. Tiene la palabra el congresista Enrique Wong. Gracias, presidentes de Energía y Mina y de Presupuesto, colegas parlamentarios, saludar a la presencia de la señora ministra. Yo creo que siempre los ejemplos son a veces constructivos e ilustrativos. En el tercer plenario del 18 Congreso del Partido Comunista Chino, preocupados porque su crecimiento se ha desacelerado. ¿De cuánto? De 9.6 a 8%. Y uno de los planteamientos más grandes que salió de ese Congreso es hacer profundas reformas. ¿Y cuál es esta grande y profunda reforma? Lograr que todas las empresas paraestatales no solamente intervinieran en el 20% del Producto Bruto Interno,
sino elevarlo al 30%. De estas 100.000 empresas, ¿cuáles son las profundas reformas? Primero, sobre todo la de petróleo, tenían que recibir aporte, soporte y de lo privado. Lo privado. Importantísimo, porque nos estamos refiriendo al caso del petróleo, no porque queramos y neguemos el progreso de Talara, sino que seamos realistas. En Pemex, la primera reestructuración que se ha hecho grande ha sido la participación de lo privado en Pemex, algo que era sagrado para los mexicanos. Es una empresa estatal, 100%, y la grande reforma que han hecho es que precisamente intervenga lo privado. El problema del petróleo es muy complejo y hay que tomar en cuenta muchos factores. ¿Cuál es tu producción? ¿Cuál es la calidad de tu petróleo? ¿Qué es lo que vas a refinar? ¿Cuál es tu costo de refinamiento? Por eso nos llama la atención que Ecuador, con un préstamo de 15.000 millones, que algo para que respire Correa, 15.000 millones, ha puesto su petróleo, su crudo, como aprovisionamiento de la refinería que son manejados por privados. Igualmente, el presidente de Venezuela, Maduro, que se cae por verde. El presidente de Venezuela ha pedido 45.000 millones. ¿Y qué le exige como garantía? Toda su producción de crudo va a ir por un tiempo hacia la China para que estas empresas particulares lo refinan. Pero ¿cómo era este problema que siendo un gran productor Venezuela de casi 2.800.000 barriles, le salía más cómodo mandarlo a Estados Unidos y que se lo mande como gasolina? ¿Eso es traidor a la patria? No, son realistas. Por el caso del petróleo varía mucho el precio. El precio es oscilante. Cuando está alto, bueno, a lo mejor sí conviene hacerlo el refinamiento, pero cuando se cae es muy difícil y no sale a costo. Entonces hay muchos factores que hay que estudiar, no solamente por una actitud patriota, queremos que esto sea del Estado, porque esa receta ya la hemos probado y ha sido completamente un fracaso. Entonces yo creo que es importante que nos sentamos y seamos realistas. Nuestra producción petrolera se ha caído. Hace 10 años producíamos 186.000 barriles, ahorita estamos en 63.000 barriles. Se ha caído. ¿Cuál es la calidad? Un petróleo pesado. ¿Qué es lo que más utilizamos nosotros? Diésel. Señores, hay que tener en cuenta cuáles son los beneficios que vamos a tener. Sí, es cierto, podemos sacar el dinero y pedir de diferentes partes, pero al final el que responde es el Estado. Es que tiene que pagar, si es que no le va bien. Entonces yo creo que considero que hay que hacer un análisis profundo, verdaderamente la conveniencia de la modernización, y como vuelvo a repetir, no es que esté en contra de Talara, de Piura, que nosotros lo tenemos mucho cariño a esta región norteña, pero hay el problema de los fosfatos. ¿Por qué también no lo industrializamos los fosfatos, que en todas partes del mundo lo utilizan como uno de los principales fertilizantes? ¿Por qué no podemos, que nos sale mucho más barato, y podemos hacer que esto pueda contribuir a la economía de la zona del norte y para el país? Yo creo que en eso tenemos que ser muy realistas, y yo creo que también coincido que no solamente a través de esta reunión nosotros lleguemos a definir una cosa tan importante, tan sensible, que los precios varían mucho, y si se cae, y se va a seguir la tendencia a caerse, porque cada vez se descubren mejores y cantidades menos contaminantes. Energía, ahora la energía solar, la energía hasta nuclear la van a comenzar, los mismos chinos, comenzar a concentrarlo para poder hacer ya con una agujita de cobalto camine un carro. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos factores. No nos vamos a meter en una empresa que gastemos una gran cantidad de dinero, pongamos en peligro otros proyectos que pueden ser productivos. Yo por eso, presidentes,
yo sí le pediría, esto merecería un debate mucho más grande, tener informaciones más completas. ¿Cómo es posible que a Venezuela, gran productor de petróleo, 2.800.000 barriles, los mande a Estados Unidos a refinar para que se lo regresen en gasolina? Yo creo que es importante ver cuál es esta de las razones, que igualmente Ecuador, ya Chile, claro, pues Chile usa pues tan poquito produce que todo lo compra. Todo lo compra gasolina, mire la cantidad de petróleo que refina, es mínimo la cantidad. Ahora tenemos la ventaja de que nosotros también tenemos la posibilidad de poder otras energías poder aplicar. Podemos aplicar otras energías, tenemos la ventaja de otra energía y no porque querramos que nosotros nos tome esto en contra de que estemos en contra de Piura, no. Porque también tenemos otra riqueza, lo tienen ahí, los fosfatos. Los fosfatos lo utiliza todo el mundo como fertilizante primario. Entonces nosotros creemos que podemos desarrollar. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Seguidamente tenemos la participación del congresista Casio Guaire, que puede dar la interrupción a la congresista Scheffer. Gracias, presidente. Sí, solo para aclarar al congresista Wong. La refinería de Talara, que data de hace muchos años, como bien lo expliqué anteriormente, del año 1999, siempre ha sido un negocio exitoso y necesario para el desarrollo de nuestro país. Eso es uno. Petroperú no tiene la culpa de que hayamos decaído en la producción de barriles diarios de petróleo, ellos no son los culpables. Entonces, acá tenemos que aclarar, perdóname. ¿Ya? Entonces, eso es importante. No mezclemos una cosa con otra, señor Wong. Entonces, para poder hablar claro, ¿no? Por decirte, Uruguay es un país que no produce petróleo, pero sí tiene una refinería. Es más, la modernización de esta refinería va a ampliar la capacidad y encima va a poder refinar ese crudo pesado que en estos momentos tenemos en nuestra Amazonía. Y usted está hablando de los fosfatos de Bayóvar. Y aquí va a dar la posibilidad de desarrollar la segunda etapa del proyecto que tiene los fosfatos de Bayóvar, que es la planta de fertilizantes, porque ese azufre que se va a extraer, ese ácido azufre, va a ser utilizado para poder hacer fertilizantes. Entonces, no lo veamos como un apéndice. La nueva refinería de Talara, porque es así una nueva refinería de Talara, va a generar la industrialización tan hablada en este país. Y quizás va a ser la herramienta necesaria para seguir siendo un país exportador de materia y poder darle valor agregado en nuestro país, señor Wong. Entonces, hay que aclarar las cosas como son. Gracias, presidente. Gracias, congresista Casio Guaire. Gracias. Le está pidiendo una segunda interrupción, congresista Casio, a la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, Chile refina un promedio de 230.000 barriles de petróleo, 230.000 barriles. Nosotros, en las mejores épocas en Petroperú, eran 120.000. Lamentablemente, las empresas a las cuales se les entregó la privatización, simple y sencillamente se han dedicado a extraer y hoy tenemos una producción que no supera los 65.000 barriles. Por lo tanto, aquí ha habido una falta de seguimiento a los compromisos de inversión que se hicieron hace 20 años. Y por otro lado, señalar que cuando se construye la refinería de Talara, era para un petróleo menos pesado y hoy los descubrimientos en la selva es un petróleo de APIs mucho más pesado, ¿no? Definitivamente que la empresa de Petroperú cumplió su vida útil, le ha entregado una serie de ingresos, parte de los ingresos y sobre todo ha garantizado para el Perú el tema de seguridad energética. Gracias, presidente, y gracias, congresista Casio Guaire. Gracias, congresista Marisol. ¿Puede hacer uso de su tiempo, congresista
Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenas tardes con todos los colegas. Una cuestión de orden, presidente. Disculpe, pero ¿sabe qué? Usted está dando el uso de la palabra solamente a la Comisión de Energía y Minas, pues a la Comisión de Presupuesto no le da nadie. Por favor. Presidente, yo he anotado de acuerdo a la petición que han hecho. Ahí está, usted, congresista, usted está acá, está en la lista. Continúe, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que todos estamos en el rol de oradores y desde ese punto de vista vamos a continuar. Señor presidente, todos, al menos yo tengo una percepción de que la misión de Petroperú es abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, y actuando de una manera segura, rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socioambiental, que de esta manera se debe maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible de nuestro país. Si eso es la misión de Petroperú, lo que queremos por otro lado es de que este proyecto trata de operativizar la visión en el cumplimiento de la misión a través de darle vida al proyecto de modernización de la refinería de Talara, preservando la calidad del aire y la salud pública a través del cumplimiento y la regulación de cantidad y calidad del azufre. Actualmente se tiene conocimiento que el combustible diésel tiene más de 2.000 partes por millar y de acuerdo a la ley 28694 que rige a partir de 2010 se debe llegar a 50 partes por millar. Creo que si esto estamos buscando, es momento de que se logre estos objetivos que nosotros realmente desearíamos que Petroperú cumpla. Lo que quería yo hacerle una pregunta, en todo caso, para los 23 años de horizonte de evaluación del proyecto de modernización de la refinería Talara, ¿cuál es su van y su TIR financiero, económico, social? Quisiéramos saber qué riesgos de mercado internacional se consideran. Y por otro lado, señor presidente, por su intermedio también a los señores ministros, sabiendo que una preocupación central del mundo es la conservación del planeta, donde la transformación de las energías provenientes de fuente fósil es altamente tributaria de gases de efecto invernadero, causante del actual calentamiento global y consecuentemente del cambio climático, con sus efectos que ya conocemos principalmente devastadores en lo social, económico y en la biodiversidad. En todo caso, la pregunta sería, ¿cómo compatibilizar este escenario con la viabilidad financiera, económica, social y ambiental del proyecto de mejoramiento del proyecto de la modernización de la refinería de Talara hasta el 2037? Significa que las inversiones de los 2.730 millones de dólares en infraestructura, equipos y otros quedarían obsoletos porque tenemos en cuenta que actualmente hay otro tipo de energías, energía solar, energías eólicas. En todo caso, si para obviamente dentro de este proceso debemos saber probablemente la rentabilidad que podría tener este proyecto. Por eso considero, ¿a cuánto tiempo ustedes consideran que va a haber mayor eficiencia en la rentabilidad? Consideramos que a los 23 años, porque para eso de repente hay otro tipo de energía. ¿Se ha tomado en cuenta en todo caso esto? Eso es lo que quería preguntar, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Casio Guaire. Tiene la palabra y la intervención al congresista Rolando Reategui y le está pidiendo una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, por favor. Gracias, presidente.
Bueno, gracias, presidente. Gracias. Quiero saludar la presencia de los dos ministros, tanto el de Jorge Merino Tafur y Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas. En verdad, yo no lo veo tan entusiasta y seguro al ministro de Economía. En realidad, porque fíjense ustedes, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Dice, el objetivo es de implementar mecanismos de preservación de la calidad de aire y de la salud pública. No hay un objetivo económico, no hay un objetivo de rentabilidad, no hay un objetivo de hacer rentable de por sí que esta empresa. Entonces no es eso el objetivo de la modernización e invertir 3.500 millones, no es eso. O sea, no te dice ni siquiera que esto va a ser una empresa estratégica que va a ayudar al Perú de repente a solucionar los mayores problemas de caja en el futuro, tampoco te dice eso. Entonces, por eso yo no le veo al ministro de Economía realmente sólido en esto, porque dice, no, porque este solamente es mi objetivo principal. La de preservación de la calidad de aire y la salud pública. Si bien es cierto, son objetivos loables, bueno, que todo Estado debe tenerlo, me parece que en esto no son los objetivos principales esto, en realidad. Lo segundo es, con la plata del Estado, con el aval del Estado, hasta yo hago plata, yo hago empresa, pues. No tengo ningún tipo de responsabilidad. Claro, todos los peruanos, si no cumple el Estado, si no cumple Petroperú, si no cumple por pagar sus compromisos, dice, ah, no, el aval del Estado es el gobierno, es el Estado peruano, por lo tanto hay que pagar. Dice, no, pero si no paga el Estado peruano, Petroperú va a repagar. Eso es falso, pues. En realidad es absolutamente falso. Le vamos a pagar todos los peruanos si no se cumplen esto. Todos los peruanos vamos a tener que pagar más de nuestro bolsillo para ponernos a hacer la nueva planta de tratamiento de Talara, yo no sé cómo se llama. Tercero, presidente, otro de los factores importantes que habló, factores claves realmente para que esto sea factible, nos hablan de un gobierno corporativo, es la reingeniería. ¿Y qué ha pasado durante todos estos años con Petroperú? ¿No es que acaso hablaban el mismo idioma? ¿No es que iba a haber reingeniería todos estos años? ¿No es que iba a ser un gobierno corporativo? ¿Dónde están las utilidades de Petroperú? ¿Todos estos años ha tenido utilidades en demasía? ¿Ha sido un gobierno corporativo de verdad? ¿No ha sido acaso de repente los directorios, lo que han sido de los gobiernos que han pasado, amigos del turno del gobierno, en la cual por política y no por capacidades se puede llevar a una empresa del Estado? Entonces, ¿qué me garantiza a mí que el próximo gobierno va a hacer caso a esto? Y no va a poner un directorio técnico capaz. Tiene razón el congresista Dagmer. ¿Por qué sacaron al señor Campodónico? Han hecho otra pregunta que sale así de suelto. Han hecho la evaluación realmente financiera, la corrida financiera obvia, fundamental, natural, de hacer como una integración vertical. ¿Se han puesto a comparar acaso dos estados? Es decir, si voy a hacer una reingeniería o una integración vertical. En eso, si hago mi flujo a futuro, ¿cuál va a ser más rentable? ¿Uno o el otro? También tiene razón el congresista Wong. De repente me sale más rentable económicamente refinar en Ecuador. Y nosotros, presidente, estos 3.500 millones, 2.730 millones que va a ir inversión pública, ¿realmente van a ser rentables? ¿No estaremos poniendo realmente en problemas el flujo futuro de la caja fiscal? Yo realmente tengo dudas hasta este problema. Yo creo algo en la empresa pública, pero no necesariamente, porque nos han demostrado hasta ahora que no tienen las capacidades para poder ser eficientes, ni competitivos, ni nada. Hasta ahora, ninguna empresa estatal en el Perú ha demostrado ser una empresa corporativa. Una sola, por favor, ninguna.
Ese es el problema. Nada nos garantiza a todos los peruanos que Petroperú va a ser una empresa corporativa, eficiente, capaz de ser competitiva a nivel mundial y de poder competir con todas las demás empresas en el mundo. Nada nos garantiza eso. Claro, el ministro también tiene razón. Petroperú no cuenta con esas garantías. Sí, el Estado sí, porque ahora estamos mejor en el Doing Business, tenemos el grado de inversión, esas cosas es verdad. Pero claro, Petroperú no. Por algo será, pues. Por algo será que Petroperú no puede lograr eso. Y llaman las puertas del Tesoro Público, ¿sabes qué? Una ayudita, quiero que me des plata, quiero que me des aval para poder hacer empresa. Yo también quiero un aval del Estado para hacer mi empresa. Fácil, pues. Por eso es que yo veo que este proyecto de ley, si bien es loable en términos realmente de 22 años en la cual yo voy a poder supuestamente ser rentable, yo no estoy seguro de esto y yo creo que falta mayor discusión y porque esto se ha metido incluso en el presupuesto, en la sustentación del presupuesto del próximo año, se ha metido en realidad una cláusula para que el directorio de Petroperú sea de acuerdo a las leyes privadas, que no me parece mal, me parece bien, pero tenemos que seguir discutiendo más este tema porque representa muchos millones y el Perú realmente no sé por qué ahora tenemos que entrar en una situación tan rápida, querer invertir tantos millones cuando hay otros sectores que realmente claman por una inversión muchísimo más rápida, saneamiento, carreteras, hospitales, la salud pública, una desgracia a nivel nacional. Entonces, esas cosas son ahora más importantes. Gracias, presidente. Gracias.